Buenas noches, bienvenidos a esta clase número 26 de nuestro curso de la verdadera devoción en la Virgen María, cada vez más cerca del final de nuestro curso, exactamente a una clase del final de nuestro curso. Y estamos hablando de las apariciones marianas que son avaladas por nuestra iglesia. Y ustedes estarán preguntando, Pati, ¿pero han tocado algunas apariciones y otras no? Pues estamos tocando aquellas apariciones que en oración nuestro Señor nos pidió que contáramos y resulta que muchas de ellas son poco conocidas, Exacto, como sí. la de hoy. Así que yo los invito a que los próximos 40 minutos disfruten y escuchen y estudien después de esta clase la aparición que vamos a desarrollar. Carito es la maestra de esta clase y hoy vamos a hablar de Nuestra Señora de Akita, una aparición hermosa. Bueno, no sé si llamarla aparición, pero una manifestación, bueno, una aparición de nuestra madre en Japón. Así que los invito a que nos escuchen y a que oren con nosotros para poder dar inicio a esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos has ido contando cada una de las historias de tu madre. Todas esas veces que seguramente ella te dijo, hijo, quiero aparecer en Japón, quiero ir a Francia, quiero ir a España, quiero ir a México, quiero poner el sello de tu amor en estas tierras, porque eso es lo que hace tu madre, Señor, y lo hemos entendido a través del curso. Marcar tu territorio, marcar el lugar donde se van a levantar esos apóstoles, ese ejército de apóstoles que a través de su inmaculado corazón van a pelear por ti, por lo que tú eres, por lo que tú representas en este mundo, Señor. Yo te quiero pedir que esta noche te quedes con nosotros y quiero pedirte a ti, Mamita María, que hoy te presentas en esta clase con rasgos asiáticos, en una forma distinta, pero con el mismo mensaje y el mismo corazón. Gracias, Madre, por estar aquí. Acompáñanos, ayúdanos a contar sobre ti lo que tú quieres que digamos. Te damos gracias, Señor, por esta noche y quedamos reunidos en tu nombre. Amén y amén. Amén. Y bueno, Caro, hay que hablar, hemos empezado siempre las clases hablando un poco del contexto histórico, ¿verdad? Sí. Donde nuestra madre se aparece, por qué se aparece, pero yo estoy fascinada con esta aparición de solo imaginármela que está con sus rasgos asiáticos, una madre que no estamos acostumbradas a ver y hemos visto cómo ella cambia su aspecto, su vestimenta, dependiendo del lugar donde se aparece, porque quiere representarse con su pueblo, quiere parecerse a su pueblo que sufre, a su pueblo que necesita auxilio. Y hoy vamos a hablar de una aparición en Japón. En Japón. Lindo lo que dijiste en la oración y también en este momento de introducción, que la madre ha querido aparecerse de una forma asiática. Precioso, porque lo que menos podríamos nosotros de repente pensar es que mamá se va a aparecer físicamente, ¿verdad? Aunque pues ella puede, digamos, aparecerse de la forma que ella quiera, definitivamente, bajo el permiso de la Santa Trinidad. Así es que esta es una aparición, digamos, pero más aparición es manifestación, porque esto todo se da en una imagen de madera, fíjense, en una imagen de madera más o menos con una altura de 1 metro, se cree así. Y pues con los rasgos de japonesita, nuestra madre nos quiere enseñar mucho, ¿verdad? Este día, precisamente con esta clase. Fíjense que estas manifestaciones marianas se dan en Akita, Japón, y más o menos entre el año 1973 y el año 1975. No han sido realmente tan lejos, vea, si lo queremos ver así. Y fíjense que esto sucede ante la presencia de una elegida de la madre que se vuelve totalmente una vidente,
que pues en ese momento todavía no había terminado su estudio y todo lo necesario para convertirse ya en una religiosa como tal. Se cree que ella pues estaba todavía dentro del noviciado, ¿verdad? Cuando pasan estas manifestaciones. Ella se trata de pues una persona que se llama, antes de ser consagrada a nuestro Señor, Katsuko Sasagawa. Ajá, Pues cuesta un poquito, ¿verdad? Pero Katsuko era el nombre real de esta vidente. Y ella, pues posteriormente, cuando ya se entrega de lleno a nuestro Señor Jesús en su congregación, pues la congregación a la que ella perteneció se llama Sierva de la Eucaristía. Ella toma un nombre diferente y se hace llamar Agnes. Lindo ese nombre porque cuando se traduce, ese nombre significa cordero. Y ya vamos a entender por qué inclusive hasta el nombre que ella toma en ese momento tiene un significado hermoso y precioso dentro de las manifestaciones que la madre le permite a ella presenciar y también a muchas religiosas que le acompañaban y a su guía espiritual, que es una persona muy, muy base en todo lo que sucede en cuanto a las revelaciones, la interpretación y obviamente pues todo lo que se debe de hacer ante la sede, ¿verdad? Para que se puedan ir poco a poco legalizando, canónicamente hablando, cada una de estas manifestaciones, ¿verdad? Y fíjense que todo esto comienza realmente aproximadamente el 12 de junio de 1973. Posteriormente vamos como a tener un momento en donde vamos a saber profundizar un poco en cada uno de los mensajes. Literalmente estas manifestaciones se dan en 3 etapas o 3 fechas bien principales que quedan como marcadas, ¿verdad? Bajo obviamente un mensaje que la madre le da y también bajo una interpretación con la ayuda del Espíritu Santo a Sor Agnes o hermana Agnes, como es conocida también. Y fíjense que la Virgen de Akita es conocida muy comúnmente como la Fátima de Oriente. Ajá. Fíjate, entonces Bella. Sí, ese nombre a mí me llamó mucho la atención en el momento que estaba investigando, porque tiene una relación increíble con Nuestra Señora de Fátima. Fíjate que nosotros habíamos estado hablando en otras clases que cuando el Señor nos reveló estas apariciones, ninguno de nosotros, yo menos, pusimos atención en el orden cronológico, bueno, sí, en el orden cronológico sí, pero no en el enlace espiritual que tenía. Y la clase anterior hablábamos de la Virgen de Fátima, hablábamos de todo lo que hay, y luego leer esta aparición y darnos cuenta que era como una Fátima en Asia. Sí, divino. Y realmente, fíjate que es bueno mencionar que Sor Agnes, pues realmente fue una escogida de nuestra Madre Santísima, porque fíjense que ella era budista, bueno, como la mayoría de personas japonesas, ¿verdad? O de esa área en específico. Y luego ella se hace bautizar por nuestra Iglesia Católica y entra precisamente al Instituto de las Sagradas Siervas de la Santa Eucaristía. Y ahí comienza a vivir aventuras espirituales realmente impactantes que fueron convirtiendo su corazón y ese corazón se iba entregando más y más y más. Pero ella tenía algo, fíjate, Pati, era sorda. Sí. Tenía ella pues esa discapacidad, ¿verdad? Que tenía sordera severa. Literalmente los médicos decían que ella nunca iba a poder escuchar. Y la voz de la Virgen. Qué belleza. Entonces es algo divino, literalmente, porque la madre la sana, obviamente con el poder y la gracia de Dios Todopoderoso, de su Hijo, y la sana para que ella pueda estar completita y lista para poder aceptar y interpretar y escuchar cada uno de los mensajes. Yo lo pienso así, Carito. Yo veo a Jesús
devolviéndole la audición para que ella pudiera transmitir el mensaje de su madre. Así es. Porque sabemos que la madre es la intercesora y que los milagros vienen de su hijo. Entonces, yo me imagino a Jesús diciendo, bueno, tengo que devolverle el oído para que ella pueda contar. Porque algo que no hemos dicho es que las personas que no escuchan de nacimiento tampoco hablan o hablan con mucha dificultad. De hecho, pasa que tiene problemas de sordera y también son personas mudas que Entonces, no pueden probablemente hablar, pues, la hermana Agnes, después de recuperar su audición, empezó a también hablar para poder transmitir el mensaje. Sí. O sea, es una cadenita de milagros que el Señor permitió para que el mensaje de su madre pudiera divulgarse. Y eso hizo que las demás religiosas y los guías espirituales en ese momento, y bueno, la comunidad entera, porque ellas eran servidoras de una comunidad, creyeran que ella era una escogida. Ajá. Y fíjate que desde entonces le puso un sello especial Nuestra Madre Santísima para lo que iba a venir, ella tuviera una postura de credibilidad ante todo lo que iba a acontecer durante todas estas manifestaciones, Pati. Gloria a Dios. Hermoso. Hermosísimo. Y entonces hay que hablar de la postura de la iglesia, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado en todas las apariciones y que es muy importante conocer qué dice nuestra iglesia. No estamos hablando de apariciones que todavía estén en estudio. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de una que todavía está en estudio, pero lo aclaramos. Sí. Entonces, en esta aparición hay que decir que hubo un pronunciamiento de la Santa Sede. El 27 de febrero de 1978, el Papa Pablo VI aprueba unas normas. Y esto es un evento especial, porque no estamos hablando de unas normas que ya estaban, sino que fueron aprobadas en el estudio de esta aparición. Y fíjate que el Papa Pablo VI debe haber sido de los últimos trabajos que hizo, porque fue en 1978, el 27 de febrero, y San Juan Pablo II empezó su pontificado el 15 de octubre de 1978. O sea que el Papa Pablo VI estaba saliendo y San Juan Pablo II entra a finales de ese año. Y entonces este Papa aprueba estas normas de las revelaciones, que son unas normas que establecen los criterios que debe tener las apariciones para poder evaluarlas como un fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Sí. Porque en el lugar donde se aparece nuestra madre se pueden reconocer los frutos del Espíritu Santo y declarar un lugar para peregrinar. Pero eso es muy diferente a que se haya una declaración sobre la sobrenaturalidad de la aparición. Así. Pero en la aparición de Akita, Carito, ¿cómo no iban a pronunciarse si todo mundo veía la manifestación sobrenatural? Y entonces el Papa VI, ¿verdad? El Papa Pablo VI establece además que todas las conferencias episcopales en Japón podían estudiar lo que estaba sucediendo. Y luego de estudiarlo, pues la Santa Sede iba a emitir una declaratoria final de las apariciones. Sí. Y es así como el 22 de abril de 1984, o sea, 6 años después, 6 años de estudios, que yo estuve leyendo que más o menos las manifestaciones sobre la imagen de nuestra Madre de Akita duraron 6 años. Sí, más o menos. ¿Verdad? Sí. Entonces, se nombra, ¿verdad?, al reverendo John Sohiro, así se llamaba, el reverendo John Sohiro, como el responsable del estudio de la sobrenaturalidad de estas apariciones. Él era el obispo de Japón, ¿verdad? Era uno de los obispos de Japón. Y él hace una declaratoria y declara la sobrenaturalidad de todo lo que estaba sucediendo en nuestra Madre de Akita, específicamente sobre la imagen y en la vidente, ¿verdad? Porque hay que, ya vamos a hablar más adelante, pero tú mencionabas que Agnes tenía una marca mientras se aparecía la madre, o sea que había una manifestación física visible por todos en la vidente y en la imagen, compartían una señal, sí, ¿verdad? Entonces, sí, era algo que todo el mundo podían ver. Y es así como les decía que en 1984 se da una pronunciación allá en Japón y el reverendo John Sohiro declara la sobrenaturalidad de las apariciones. Pero entonces había que esperar a que la Santa Sede emitiera también
una postura después del estudio que había hecho el obispo local, ¿verdad? Y la diócesis empieza a la espera de ver qué dice el Vaticano. Me imagino que es como un estudio que se hace localmente, se manda a la Santa Sede con todas las pruebas, pero el obispo, cuando él es asignado para hacer una declaración de sobrenaturalidad, él tiene toda la potestad en el lugar. Si el obispo dice no, la Santa Sede ya no investiga. Y fíjate que eso tenés razón, porque él, el obispo John Sohiro, cuando pasa todo esto, mientras se da todo el movimiento de aprobación de la Santa Sede, él ya comienza a autorizar la veneración de nuestra madre. Exactamente, localmente, mientras había una postura de la Santa Sede. Pues ocurre que en 1988, 10 años después de 1978 que empezó el estudio, ¿verdad?, por la Iglesia, es promulgado o pronunciado por la Santa Sede que Nuestra Señora de Akita es validada como una aparición sobrenatural de nuestra madre. Y te quiero contar, porque el autor, el que dijo que sí era nada más y nada menos que el cardenal Ratzinger en ese momento. ¿Quién era el cardenal Ratzinger? Es nuestro papa, ¿verdad? Nuestro papa emérito, Benedicto. Y el papa tuvo un pronunciamiento de la aparición cuando era el prefecto para la doctrina de la fe en el Vaticano. Y todos sabemos que Monseñor, que el cardenal Ratzinger tenía fama de ser súper estricto, súper apegado a la doctrina. O sea, él era, si no cumple, no cumple. Y este papa, que después fue papa, ¿verdad?, el cardenal Ratzinger, declara esta aparición en 1988, 10 años después que la Iglesia empezó a estudiar el fenómeno como auténtica. Y a partir de ahí empieza la divulgación, ¿verdad?, de la advocación por nuestra Iglesia, y especialmente en Japón, que ya yo pienso que los lugareños, sí es importante para la Iglesia que nos diga que sí, pero decime, los lugareños empezaron a tener esta vida espiritual con Nuestra Señora de Akita allí, manifestándose y orando para que la Iglesia confirmara lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y fíjate, Pati, que, bueno, ya adentrándonos en sí, en cómo se van dando cada uno de los momentos reveladores que vivió la hermana Agnes, bueno, comenzando en que ya ella pues prácticamente ya había sido curada de la sordera, y ella pasaba horas y horas y horas y horas delante del Santísimo Sacramentado. Ella se entregaba, bueno, de hecho, aquí toma sentido porque ella se pone Agnes, porque significa cordero, o sea, ella vivía literalmente adorando, contemplando, perdiéndose en el amor de los amores, ¿verdad?, que es el cordero inmolado, nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando de repente, el 6 de julio, la hermana Agnes escucha una voz, y esto le confirma que ya estaba sana completamente, porque la voz la escuchó clarito. Y en ese momento, aparte de escuchar la voz, fíjate bien, la Virgen le habla y le dice que necesita enseñarle una oración de reparación, una oración de consagración y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Y le aparece una herida a Sor Agnes, o hermana Agnes, le aparece en la mano izquierda la herida, ¿verdad? Se cree pues que es uno de los estigmas, o sea, vemos otra, digamos, manifestación o característica de esta aparición o pues de esta hermana en específico. Y en el 3 de agosto del año 1973, la Virgen María le habla de nuevo a la hermana y le da este mensaje para que se lo transmitiera a la directora, a la hermana superiora de la congregación. Y dice el mensaje así: muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial.
yo deseo con mi Hijo almas que reparan con sus sufrimientos y pobreza por los pecados, por los pecadores e ingratos, para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial esté preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad, que ame la pobreza, que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Fíjate bien, o sea, la Virgen primero comienza a hablarle a ella y a su congregación, porque sabía perfectamente bien que su congregación iba a cumplir con esta entrega de oración, penitencia y sacrificios. Es a ellas primero a quien la madre llama a comenzar a vivir un tiempo de reparación para calmar o suavizar la cólera o la ira de Dios Padre, ¿verdad? Ante toda la circunstancia de pecado que en ese momento vivía el mundo, que no es nada diferente a lo que vivimos hoy. O sea, de hecho, pues ahora estamos multiplicados no sé en cuánto, ¿verdad? Más de ultrajes, de sacrilegios, de ofensas ante nuestro Señor Jesús. Bueno, después de esto viene un segundo mensaje, fíjate. Ese mensaje se da el 13 de octubre de 1973, que aquí es donde, pues, ¿por qué se hace llamar también la Virgen de Akita como la Fátima de Oriente? Porque uno de los mensajes principales que le da a Sor Agnes sucede el mismo día del milagro del sol, allá en Fátima, en Portugal. Un 13 de octubre se da el milagro, pues un 13 de octubre, solamente que del año 1973, se da un mensaje muy, pero muy especial que quizás es con el que es sumamente conocida esta manifestación. Y fíjate bien, ya en este momento, pues la Virgen le dice a Sor Agnes lo siguiente: como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. El mensaje prácticamente de Nuestra Señora en Fátima, literalmente, con la diferencia pues que enfatiza realmente que es a través del rosario con el cual como arma perfecta vamos a evitar que se dé un castigo mayor que el diluvio. ¿Te puedes imaginar? Sí. O sea, estos mensajes, mis amados hermanos, realmente más que ser un mensaje revelador, son mensajes proféticos. Así es. Que vienen a dar como aseveración o cumplimiento también a todo lo que, a los mensajes proféticos que nuestra madre dio en Fátima, ¿verdad? Los confirma. Los confirma literalmente. Así es que luego se da una tercera manifestación, Pati, que pues esa la vamos a dejar para la siguiente parte, porque tú vas pues ahorita con la parte de... Es importante que en el contexto de esta aparición subrayemos los mensajes más importantes de Nuestra Señora de Akita para poder relacionar con las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort y entender cómo San Luis María Griñón de Montfort, cuando escribió el tratado, sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Que la madre iba a tomar estas apariencias, se iba a aparecer en estas partes del mundo donde vemos que a lo largo de las apariciones se mantiene el mensaje principal.
Y veo yo en lo que tú acabas de contar que algo importante es que llama a la oración ferviente del rosario como una herramienta de batalla. Sí. Como la herramienta que nos va a defender hasta el día último, ¿sí? También habla de la penitencia y la reparación, que para mí esto es un mensaje nuevo en mi caminar con la Virgen, fíjate, entender qué significa reparar el Sagrado Corazón de nuestro Señor, qué significa reparar lo que el Señor ha sufrido. Y fíjate que yo estaba escuchando hace una semana, yo no sé si tú lo oíste, esta noticia de que en la catedral en Roma, de San Pedro, se profanó el templo. Esto acaba de suceder. Y el Papa ha llamado a que hagamos oraciones de reparación por lo que ha ocurrido, por la profanación del altar de la catedral de la catedral en Roma, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa reparar con nuestra oración el corazón de Jesús? Y más adelante tú lo vas a contar, sí, porque también el corazón de la Virgen, ¿verdad? No solo el sufrimiento del corazón de Jesús, sino el corazón de nuestra Madre que nunca lo vemos. Y luego a unirnos en la Eucaristía, ¿verdad? Lo vas a hablar más adelante. Sí. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué me adelanté? Porque es importante correlacionar estos datos con San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort, a lo largo del tratado, nos hablaba de que la Virgen iba a preparar en los últimos tiempos a su batallón, a su ejército de apóstoles, que él llamó los apóstoles de los últimos tiempos. Y a lo largo de las clases hemos hablado de estos santos de los últimos tiempos. Nos hemos dicho a nosotras mismas, yo quiero formar parte. Y hemos comprendido que el curso de la verdadera devoción de la Virgen, realmente lo que hay detrás del corazón de Jesús con este curso, es que podamos formar más apóstoles a nuestra Madre. Y yo quiero aprovechar a decirles a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas 26 clases, a punto de que se termine el curso, cómo culmina la preparación de un apóstol del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. ¿Cómo termina? En la consagración. Y estamos a pocas semanas, acá un mes más o menos de la consagración. Recordarles que nuestro acto de consagración es el 27 de noviembre, que ya tenemos un link que les ponemos siempre abajo de las clases para que se inscriban. Ese es el paso definitivo para convertirnos en estos apóstoles que el Señor nos ha pedido, ¿verdad? Que nos convirtamos en apóstoles de nuestra Madre, en hijos fieles, como nos llamaba San Luis María Griñón de Montfort. Esclavos de amor. En esclavos de amor. Acuérdense cuando hablábamos de este término de esclavitud, que lo explicamos tanto para que no sonara tan complejo para esta nueva generación, pero la esclavitud es rendir los derechos, ¿verdad? Al corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Montfort nos decía también en toda su doctrina que los apóstoles de los últimos tiempos serán probados, pero permanecerán fieles a la Madre en medio de la prueba. Y tiene mucha relación con la revelación en Akita, ¿verdad? Sí. Donde tú acabas de mencionar que dice, y los apóstoles, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero los que yo he escogido tendrán como arma el rosario. El rosario. Y permanecerán. Sí. Y serán salvos. Y con él, esa arma, y siendo esclavos y apóstoles de la Madre, van a vencer totalmente lo que venga y lo que pase. Y no solamente vencer, sino que van a alcanzar la gracia de que el castigo sea minimizado, literalmente, que ya no sea con la misma, digamos por decir, el mismo nivel de poder, ¿verdad? Que pues lo ha anunciado nuestra Madre Santísima. Por eso ella continúa, Pati, continúa apareciéndose, porque nuestro Señor, el Espíritu Santo y Dios Todopoderoso la envían a la tierra a seguir convenciéndonos de que es necesario volvernos apóstoles de la Madre, porque somos un ejército tal cual como tú lo dijiste. Amén. Y es importante, Carito, quizás tomarnos el tiempo para recordar, porque a algunos les cuesta rezar el rosario. Y hemos hablado a lo largo del curso de rezar el rosario, ¿verdad? Y hay que recordar que el rosario no es la repetición continua de las Aves Marías, es la meditación de los misterios de la vida de Cristo.
Así ¿verdad? es. Cuando el rosario se vuelve parte de nuestra vida, nos involucramos de forma directa en el Evangelio de Jesús. Meditamos sobre estos momentos reveladores de la vida de Jesús, que cada vez que se reza el rosario nos habla de forma diferente. Por supuesto, lo adornamos con rosas para nuestra madre, porque es a través de ella que nosotros podemos adentrar en los misterios de la vida de su hijo. Pero yo no quiero terminar esta parte sin hacer una línea cronológica del tiempo, porque cuando haces estas cosas, te maravillas de la cronología de Dios y de por qué estamos aquí hablando de esto. El Tratado de San Luis María Griñón de Montfort se escribió en 1712. En 1712 ya había habido la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, porque fue en 1531, que ya hablamos que fue la primera aparición de nuestra Madre avalada por nuestra Iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? En 1712, San Luis María Griñón de Montfort escribe el tratado y como él mismo lo profetizó y lo hemos leído todos alrededor del desarrollo del tratado, el tratado queda guardado en un cofre escondido 100 años. Él mismo lo dijo, 100 años después, cuando el mundo estaba listo para escuchar lo que nuestra madre representa en la iglesia y en el caminar de los cristianos, aparece. Este tratado es encontrado en 1842. Y resulta que esto coincide con un resurgir de las apariciones de nuestra madre en la tierra. Fíjate qué hermoso, sí. Porque entre Guadalupe y Lourdes, por ejemplo, hay un espacio súper grande, ¿verdad? Que no hay apariciones avaladas. Es el tiempo que el tratado estuvo escondido, fíjate. Y aparece el tratado y la madre empieza a manifestarse, ¿verdad? Y empieza a manifestarse primero Nuestra Señora de Salet en 1846, 2 o 4 años después, en 1958 en Lourdes, siempre en Francia. Después hemos hablado de Nuestra Señora de Portman, después hemos hablado de Nuestra Señora de Portman y después hablamos de Nuestra Señora, se me ha ido el nombre, luego viene Fátima y luego viene Akita, ¿verdad? Y hemos ido viendo la cronología del mensaje que se conecta totalmente, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que San Luis María Griñón de Montfort enseña la doctrina. Cómo amar a la madre, cómo caminar con la madre, cómo cuidar a la madre, cómo llegar al corazón de Jesús a través de la madre. Y vemos cómo Nuestra Señora de Fátima se revela proféticamente en lo que San Luis María Griñón de Montfort habló. Ahí miramos este papel fundamental de un santo de los últimos tiempos, mariano, tal como lo profetizó San Luis María Griñón de Montfort, que es San Juan Pablo II. Y luego viene la aparición de Akita, que viene a confirmar todo lo que se había dicho en Fátima. Sí. Y vemos ahí el hilo conductor. El hilo de amor. El hilo de amor, el hilo conductor, a través de todo el curso, que era lo que nosotros pretendíamos al contar sobre nuestras apariciones. Pero, Carito, seguimos contando sobre Akita y sus mensajes. Sí. Impactante, de verdad que cada uno de estos detalles que tú mencionas no hacen más que hacer que todas estas manifestaciones tengan no solamente una antelación cronológica perfectamente hilada, sino que tengan sentido literalmente. Y fíjate de que antes de comentarles lo último, digamos, tan importante que sucede dentro de esta manifestación de la Virgen de Akita, fíjate que después de que le sale la herida, ¿verdad? En la mano izquierda a Sor Agnes, también la Virgen María comienza a sangrar en su mano derecha. En la otra. En la otra. O sea, dato muy importante. Luego desaparecen, ¿verdad? Tanto la herida de Sor Agnes como la... Pero ¿te imaginas, Carito, compartir un estigma de dolor con la madre? Ay, sí. Pues porque esto es lo que viene ahorita, ¿verdad? Que la madre quiso que humanamente alguien pudiera manifestar lo doloroso que es una herida física, ¿verdad? Porque en Sor Agnes se manifestaba, comentan las religiosas que la acompañaban, que ella era una herida que le dolía muchísimo, pero era un dolor
incalculable, pues, ¿verdad? Entonces, la Madre Santísima aparece con la otra herida en su mano derecha, pero aquí tiene ya el significado un previo significado a lo que iba a suceder después en la manifestación que les quiero platicar. Fíjense que en enero, para ser exactos, el 4 de enero de 1975, la imagen de madera, que era la imagen que les hemos platicado, donde se manifiesta la Virgen de Akita, fíjense que comienza a llorar. Se cree que sucedieron esas lagrimaciones 101 veces y durante 7 años en específico. 7 años, o sea, realmente el número 7 sabemos perfectamente lo que significa, pero también los 7 dolores de nuestra Madre Santísima, que la mayoría de personas marianas conocen acerca de los 7 dolores de nuestra Madre Santísima. Y bueno, desaparece esa herida de la imagen de madera y pues comienza a manifestarse las lágrimas de nuestra Madre 101 veces. Pues al principio se creía que ella lloraba de compasión, obviamente por los tiempos venideros, vea, o sea, por todo lo que había ella hablado en los mensajes anteriores, que venía un castigo enorme para la humanidad si no se convertía, las herejías que iban a comenzar a pasar en nuestra iglesia, o sea, los diferentes momentos apocalípticos, si lo queremos ver así, que se iban a comenzar a ver de poco en poco, ¿verdad? Se cree que la madre lloraba precisamente de tristeza y de angustia de saber que la humanidad, sus hijos, sus niños, iban a comenzar a tener momentos durísimos. Pero no, fíjate, o sea, sí nuestra madre sufre, pero en específico en esta manifestación ella quiso dejar una marca totalmente diferente del por qué ella lloraba 101 veces. Y fíjate de que, bueno, todavía no se ha terminado de declarar, por decirlo así, tal cual como un dogma mariano, que nuestra madre es nuestra corredentora. Y de hecho esa palabra tiene muchas dificultades dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Y en otras clases nosotros nos hemos tomado el tiempo de explicar que corredención no significa que ella redime, que ella salvó, sino que ella colaboró, ¿verdad? Y alrededor de esta aparición aparece nuevamente este término, ¿verdad? Sí, y fíjate que cuando Sor Agnes entra en esos momentos de oración profunda, se cree inclusive que de éxtasis, ¿verdad? Momentos místicos exagerados, ella recibe la visita del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo le revela a Agnes que esas lágrimas significan los sufrimientos maternos que nuestra madre vivió al lado de su Hijo Jesús en todos los momentos de su pasión y muerte en la cruz. O sea, literalmente el Santo Espíritu le dice a Sor Agnes, ella llora porque ella quiere manifestarle al mundo que ella también murió. Murió en la cruz y murió y padeció espiritual, no físicamente, pero espiritualmente cada uno de los dolores de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ella los entregó a la humanidad para que la humanidad fuéramos salvos, para que la humanidad fuéramos redimidos por la sangre que derramó su Hijo Jesús, que no es otra sangre que la misma sangre de nuestra Madre Santísima. Amén. Porque Jesús solo lleva una sangre y es la sangre de la Virgen María. Amén. Y esa sangre es la que nos redimió, la que nos convirtió, la que nos salvó, la que nos va a llevar un día al cielo. Y esa misma sangre que derramó nuestro Señor es la que la hace a ella corredentora nuestra. Así es. Fíjate bien, o sea, esto es tan impactante, tan bello, tan profundo, tan hermoso, literalmente, porque ella estaba diciéndole al mundo, o sea, por eso yo necesito, hijos míos, que me acojan, que caminen conmigo, que me tomen de su mano, que se dejen guiar, porque yo
soy el puerto seguro para llevarlos hasta el Amén. Corazón de mi Hijo Jesús. O sea, no hay otro puerto más Amén. seguro. Y fíjate ¿verdad? que yo preparando esta clase leí un sacerdote que habla sobre Akita y el sacerdote decía, ¿cuántas veces en la iglesia hemos enseñado que la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo es y va a ser siempre el misterio de la redención? Es, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos pensado que el día que Jesús en el Getsemaní aceptó la voluntad de Dios y sufrió cuando la aceptó? Afuera de esa escena había una madre que paralelamente estaba aceptando que iba a entregar a su hijo en la cruz. Y por eso es que Caro dice, ella murió en el Gólgota. Ese día que Jesús murió físicamente, ella también murió, ¿verdad? Murió de dolor. Sí, literalmente. Murió espiritualmente, hablemoslo espiritualmente, de dolor. Y ella también estuvo de acuerdo con el plan de Dios. O sea, ella también estuvo dispuesta a renunciar a su hijo. Sí. Para que él fuera ofrecido por nuestros pecados. Y fíjate que ella deja de lagrimar, o bueno, se cumple las 101 veces de que ella lagrimea, justo un 15 de septiembre, que en ese año era la festividad de los 7 dolores de Nuestra Madre Santísima. O sea, todo tiene su razón de ser, o sea, su porqué. Y hay un ángel, no tengo el dato específico, si fue el ángel custodio de Sor Agnes o fue algún arcángel, pero se cree en las revelaciones privadas que también pues participan con su testimonio las demás religiosas que le acompañaban y apoyadas también estas revelaciones por su guía espiritual, que Sor Agnes fue visitada por ese ángel y el ángel le termina de confirmar todo esto que hemos platicado acerca de la corredención de Nuestra Madre Santísima. Y el ángel le dice, háblale al mundo de la corredención de María, porque en el cielo se necesita que sea conocida como la corredentora nuestra. O sea, prácticamente el ángel le pide a ella que sea la que promulgue este dogma en específico, para que oremos mucho, para que este dogma se dé y, como tú decís, o sea, disipe toda aquella de repente duda que pueda existir de implementar o de poner dentro de los dogmas marianos que nuestra madre es la corredentora nuestra. Amén. Y hay que decirlo, ¿verdad? Que es una aparición avalada por nuestra iglesia, ¿verdad? Donde la iglesia ya se pronunció. Yo te quiero decir que el Concilio Vaticano II, entre las cosas que discutió, era sobre la frase corredentora. Y en ese momento, la iglesia no podía atribuirle a la madre esto, porque había una gran situación alrededor de la iglesia que si nosotros le decíamos, la iglesia disponía como un dogma la corredención, la iglesia, los hermanos separados y la iglesia protestante hubiera sido caos, ¿verdad? Y nuestra iglesia es sabia y es santa, pero eso no difiere de que nosotros podamos entender lo que significa ser corredentora. Así es. Entonces, yo le quiero hablar a todas aquellas personas que nos oyen, que nos escuchan y que han tenido problemas con la palabra. Yo sé que hay personas que cuestionan y por qué escriben que es corredentora, incluso dentro de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Entonces, si usted se ha cuestionado, si usted ha señalado a alguien porque ha llamado a la Madre Corredentora, si usted ha sentido que algún padre o algún papa se ha equivocado, lo digo porque San Juan Pablo II mencionaba la relación y el papel de nuestra Madre en la redención. Y muchos lo han señalado porque él la llamó corredentora cuando él se cuidó mucho de no decir la palabra, fíjate. Y yo estoy segura que San Juan Pablo II lo piensa, lo sabía, lo sentía, pero no lo decía, ¿verdad? Porque él es el representante de la iglesia. Y la prudencia. Y la prudencia pues, y la sabiduría. Pero mis hermanos, tenemos que dejar de tener problemas con frases como esta que describen
exactamente el papel de nuestra madre en nuestra iglesia. Partamos de que todos estamos claros quién redime. La sangre de Cristo no la sustituye nadie. La cruz de Cristo no la sustituye nadie. Pero hay que aceptar que nuestra madre colaboró desde la sangre que le dio a su hijo, esa sangre que ahora nos salva y que vieron caer de la cruz, era la sangre de la Virgen. Era la sangre humana de nuestra madre. Hasta el dolor y hasta la manifestación que San Luis María Griñón de Montfort ha dicho que tiene que haber de ella en los últimos tiempos. Porque el mensaje principal del tratado es que para que venga el reinado de Dios en esta segunda venida que esperamos todos, tiene que haberse establecido antes el reinado del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Entonces la pregunta es, ¿usted de qué lado de la historia quiere estar? Porque la Madre lo está invitando a que se una a este ejército de apóstoles que van a ir al corazón de Jesús, pero de la mano del Inmaculado Corazón de la Madre, de esta mujer que se unió al plan de Dios para redimir a la historia del mundo. Así que es hermoso, la clase es preciosa y nosotros empezamos diciendo, no se quede con lo que le hemos dicho, vaya, investigue, estudie, lea lo que la iglesia dice y profundice, porque cuando uno lo hace, Carito, tenemos revelaciones personales, ¿verdad? Amén. Tenemos revelaciones personales. No es casualidad que estemos sentadas aquí hablando de Nuestra Señora de Akita, de esta advocación de Asia, que muchos no conocen, como hemos hablado de Nuestra Señora de Portman y de Nuestra Señora de Knock, que es el nombre que se me fue en la cronología, Nuestra Señora de Knock. Todas estas advocaciones y apariciones tienen un mensaje concreto, y si el Señor ha querido que nosotros se las expliquemos, es porque también tiene un mensaje para su vida. Amén. Que vayan y los estudien, ¿verdad, Carito? Sí. Y bueno, Carito, hemos llegado al final de esta clase hermosa. La próxima clase es la última clase de nuestro curso. No sé cómo voy a hacer para venir a esa clase, me voy a poner a llorar en esa clase, porque, Carito, es una forma de decirle al Señor, y ya siento que ya voy a llorar, misión cumplida. Amén. Misión cumplida. Hemos hablado de la mamá de Jesús, como Jesús ha querido que lo hagamos. Esa era la misión que Él me dio. Y aquí estamos, más cerca del corazón de mamá, más clara de lo que significa consagrarnos. ¿Por qué hemos hecho 27 clases? Porque queremos que usted se inscriba al acto de consagración consciente, voluntariamente y claro y clara de lo que significa llegar delante de la madre y decirle, mamá, acepto que sea mi mamá, acepto parecerme a ti, acepto vivir en tu vientre maternal y que ahí formes la santidad que me lleva al cielo con Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Sí. Quisiéramos que no terminaran, ¿verdad? Y aquí ya vamos a llorar las dos, pero realmente esto es así cuando el corazón inmaculado de mamá habita en nosotros. Amén. Todo puede fluir porque ella es la esposa del Espíritu Santo. Amén. Así es que vamos a terminar esta clase. Tomemos una actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, Espíritu Santo, Señor Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, te damos tantas gracias porque nos has permitido en esta noche volver a hablar de alguien que te roba completamente el corazón a ti, y es acerca de tu Madre Santísima, Madre que te dio a luz, Madre que te cuidó, Madre que te protegió y Madre que estuvo contigo en cada momento, inclusive hasta en el momento en que expiraste tu último suspiro en amor ágape a cada uno de nosotros. Gracias porque antes de dar ese último suspiro nos la entregaste en la cruz, queriendo consolar un poco el dolor que habitaba dentro del corazón de nuestra madre. Le dijiste a San Juan, Madre, aquí tienes a tu hijo.
y le dijiste a San Juan también, aquí tienes a tu madre. Y desde ese momento tú nos entregaste el corazón de tu madre para que también nosotros la cuidáramos, la amáramos, la respetáramos como tú lo hiciste desde un principio, Señor. Por eso ahora, junto con todos los que hemos seguido este caminar de enseñanzas marianas, una vez más queremos decirte, Virgen María, te amamos. Te amamos. Y te recibimos como Nuestra Señora, como nuestra Madre, como nuestra corredentora. Gracias, Espíritu Santo, por esta clase. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno, porque nos has regalado nuevamente un momento de gloria junto al corazón inmaculado de María Santísima. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Bueno, los esperamos el próximo jueves a las 7 p.m. a la última clase de nuestro curso. Disfruten estas últimas clases y nos vemos en la consagración en noviembre. Así que nos vemos el próximo jueves, Carito, aquí a la misma hora. Totus tus, María. Amén.